Entonces, dado un punto Q, aquí, This call is now being recorded. y un plano. Tengo aquí un plano. Y yo quiero hallar la distancia de este punto a este plano, ¿no? ¿Cuál sería la distancia? Imagínense que aquí está mi plano. Y aquí hay un punto Q. ¿Ya? Entonces, hay muchas distancias que yo puedo calcular hacia el plano, ¿no? Entonces, pero yo quiero ahorita, yo puedo dibujar una recta hacia el plano que forme un ángulo de 90 grados. Ya existe una única recta que va a formar un ángulo de 90 grados con el plano que pase por Q. Entonces yo quiero la distancia de ese segmento. Es la distancia más corta entre Q y el plano. ¿Está bien? Entonces, ¿eso cómo lo calculo? Dado un punto P en el plano, cualquier punto, disculpe, y existe, para todo plano existe una normal, ¿no? Ya sabemos eso, sabemos cómo calcular. ¿Cómo calculamos una normal a un plano? Tenemos dos vectores, encontramos dos vectores que estén en el plano y calculamos el producto vectorial, ¿no? Y así encontramos esta normal. Entonces, dado un punto y una normal, esta es la fórmula que yo necesito para encontrar esa distancia. Fíjense, aquí es el teorema. La distancia de un punto a un plano Q, este Q no tiene que estar en el plano, ¿no? Si no, esto va a dar 0. Va a ser igual al valor absoluto, esta es la fórmula, lo que estoy pintando con amarillo, va a ser el módulo del producto escalar, fíjense, del vector que parte de P a Q. P está en el plano, ¿no? En un punto. Producto escalar con el normal dividido entre la normal, el módulo de la normal. ¿Está bien? Entonces, así hallamos la distancia de Q al plano. Entonces, ¿qué necesitamos para reemplazar en esta fórmula? Para hallar esa distancia, necesitamos cualquier punto en el plano y necesitamos una normal al plano. ¿Está bien? Entonces, a ver, vamos a ver un ejemplo. Ya, aquí tenemos que recordarnos ya cómo eran las ecuaciones del plano, ¿no? Y qué nos decía cada coeficiente. Fíjense, dice calcular la distancia del punto Q, ahí tenemos un punto, sus coordenadas, al plano dado por, y ahí tenemos una ecuación del plano. Entonces, nosotros tenemos que identificar, tenemos que encontrar eh, tenemos que encontrar un punto en el plano y tenemos que encontrar la normal. Ya tenemos el punto Q, ¿verdad? A ver, ¿alguien puede decirme cómo encuentro ahorita la normal? A ver, ¿pueden ver la fórmula del plano? ¿Cómo encontrábamos la normal? ¿Alguien se acuerda? Pueden ver las notas de la pasada clase, ahí tenemos, ¿no? Las ecuaciones de la normal, digo, del plano. ¿Nadie? Bueno, a ver, vamos a recordar un poco. Em, Teníamos ¿cómo eran nuestras fórmulas? Teníamos, ¿no? Una forma de escribir. Teníamos una ecuación general del plano, era AX más BY más CZ, igual, menos D o más D, ¿no? Aquí igual a 0. ¿Verdad? Y dada esa ecuación, ¿cómo podíamos encontrar la normal? La normal aquí era
tenía coordenadas A, B y C, ¿no? A ver, esto traten de recordarse. ¿Está bien? Ya. Entonces aquí, ¿cómo tendríamos? ¿Quién sería nuestra normal aquí? Nuestra normal sería los coeficientes, ¿no? De esas mis tres variables. Sí, ¿verdad? A ver, alguien puede. Nadie recuerda. Va a ser 3 menos 1, 2. Listo, ahí tengo la normal. Solo son los coeficientes de estas variables, ¿no? Aquí teníamos la fórmula general y solo era encontrar los coeficientes de esa ecuación. ¿Está bien? Ahora que tenemos que hallar, tenemos que hallar los puntos en el, en el plano. A ver, eso lo vamos a hacer ahora. Entonces, ¿cómo hallamos ese punto en el espacio? Tenemos que encontrar valores, ¿no? Damos valores, podemos dar valores a X, Y, Z, y ahí podemos encontrar un valor para nuestro punto. ¿Cómo usamos esta ecuación para encontrar el plano? Es como una gráfica, ¿no? A ver, vamos a recordar un poco. Por ejemplo, esta ecuación, x al cuadrado, esto estoy recordando, lo voy a usar, igual a 1. ¿Cómo encuentro quiénes satisfacen esta ecuación? A ver, ¿alguien puede decirme qué forma esta ecuación? ¿Alguien recuerda? ¿Nadie? Esta es ahorita la ecuación de un círculo, ¿no? Tengo aquí mi plano X y Y, y esto me dice el radio, ¿no? 1 al cuadrado. Eso es toda esta parte. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo hallo eso? Bueno, una forma es, puedo despejar, ¿no? X al cuadrado igual a 1 menos X al cuadrado. Y bueno, esto lo puedo traer como una raíz, ¿no? Y igual a la raíz de 1 menos X al cuadrado. ¿Y qué hago? Voy dando valores aleatorios a X y ahí puedo ir graficando la función. Ya, bueno, ya. Eso es lo que hacía, ¿no? Y estas ecuaciones del plano es exactamente lo mismo. Entonces puedo ir dando valores aleatorios a estos números y encontrar una incógnita, ¿no? Si aquí estoy viendo que es fácil despejar Y, fíjense, Y va a ser igual, para encontrar, ¿no? Voy a escribir para hallar P. P. Damos valores a... tenemos que dar valores a uno, ¿no? A dos de ellos, y uno de ellos va a quedar como incógnito. A dos valores, a dos variables. Entonces voy a despejar aquí. Y va a ser igual a 3x más 2z más menos 6, ¿no? El 6 va a pasar a este lado a restar. ¿Ya? Entonces, solo necesito encontrar un punto que satisfaga esta ecuación. Les voy a dar, fíjense, lo voy a poner a x0 y a z0. ¿Y cuánto va a ser y? A ver, sí, x es 0,
X y Z es igual a 0, nada más porque me conviene. Pueden colocar cualquier número, pueden colocar 1, 1, y pueden hacer desarrollan la ecuación y ven qué número les va a dar Y. ¿Está bien? Entonces eso nos va a dar ya nuestro punto en el espacio. Pero si yo hago esto 0, Y, ¿cuánto va a ser? Y va a ser igual a menos 6, ¿no? Entonces mi punto P va a ser igual a X es 0, Y es menos 6 y Z es 0. ¿Ya? Entonces ya tengo mi punto P, ya tengo la normal, ya tengo la normal, ya tengo el punto P y tengo el punto Q, ¿no? Ahora yo puedo reemplazar en la fórmula. Entonces yo voy a poner T y la fórmula dice esto, ¿no? El módulo de... no, necesito algo más, ¿no? Antes que de eso. Aquí necesito el vector que es parte de P y termina en Q. Entonces eso voy a hallar aquí. El vector que parte de P y termina en Q. Entonces, a ver, creo que alguien se está uniendo. No sé por qué me pregunta, yo ya he configurado para que no me pregunte, pero sigue preguntando. Ya. ¿Cómo hacíamos esto? Hacíamos unas de estas de coordenadas, ¿no? Va a ser Q menos P. Entonces, coordenada, coordenada, ¿no? Aquí va a ser 1, la primera coordenada, menos 0, ¿no? La otra va a ser 5, menos 6. La otra va a ser menos 4, menos 0. Y esto escribiéndole como vector va a ser 1, esto va a ser 11, esto va a ser menos 4. Ya, y listo. Entonces ahora sí, ya tengo todo para la fórmula. Tengo el vector que parte de Q, digo que empieza en P y termina en Q. Tengo la normal, nada más. Entonces, ahora sí ya puedo calcular, ¿no? Ahora sí ya tengo esto y puedo calcular. Entonces la distancia va a ser igual al módulo de el vector que parte de P y termina en Q. Esto es un producto escalar, ¿no? De N dividido entre la norma de N. Ahora aquí yo puedo reemplazar y hago, ¿no? El vector que parte de P y termina en Q es 1, tiene coordenadas 1, 11, menos 4. Y esto tiene que hacer por el vector N, que va a ser 3, menos 1, 2. Y sobre la norma de N. La norma de N es la raíz cuadrada de la suma de sus coordenadas al cuadrado, ¿no? Entonces va a ser 3 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Más raíz cuadrada de eso. A ver, arriba, ¿cuánto va a salir? Va a ser 1 por 3. Producto escalar, ¿no? Coordenada, coordenada. Tengo que hacer una multiplicación coordenada, coordenada, y luego lo sumo. Va a ser, el primero va a ser 1 por 3, 3. 11 por menos 1, menos 11, ¿no? Todo esto en valor absoluto, ¿no? Menos 4 por 2 va a ser menos 8. Y esto de aquí abajo, ¿cuánto va a dar? Va a dar 9, 10, 14, raíz cuadrada de 14. Lo de arriba, ¿cuánto va a dar? Va a dar 19, 16, ¿no? Sobre la raíz cuadrada de 14. ¿Está bien? A ver, pueden revisar, tal vez algo me he equivocado. Y esa sería la distancia, ¿no?
¿Esto cuánto va a dar aproximadamente? ¿Alguien puede hacer con calculadora, por favor? ¿Cuánto va a dar aproximadamente esto? $4.276, Inge. 4.26. Bien. Entonces, esa es la distancia, ¿no? Aproximada. Aproximadamente es 4.26. Entonces, la distancia de este punto que nos habían dado a este plano, dado por esta ecuación, es 4.26. Ahí está. Esto hacer con calma. Vemos la fórmula, vemos qué necesitamos para la fórmula y los ejercicios están bien pensados, ¿no? Todo está ahí para encontrar. Solo tienen que ustedes recordar todo lo que hemos hecho. Miren, tienen que recordarse la ecuación del plano, cómo hallar un vector dado dos puntos. Ya eso tienen que recordarse. Y así, ¿no? A ver, vamos a continuar. Aquí está otro teorema. Dice la distancia de un punto a un plano. Ah, esto ya lo hicimos. Esto es lo que acabamos de hacer. Esto es lo que ya acabamos de hacer, ¿no? No, esto está de más, está mal. Esa no está. Esto es lo que tenemos que hacer. Ahí está la distancia. Esto tengo que eliminar. Voy a eliminar. Ya. Aquí está. Hicimos esto. Ahora vamos a hacer esto. Dice la distancia de un punto a una recta en el espacio. Ya, entonces tenemos un punto aquí. Ahora voy a dibujar un momento. El título ya lo dice, ¿no? Tengo aquí una recta y tengo aquí un punto Q. Entonces, ¿cuál es la distancia de este punto a esta recta? Yo puedo medir muchas distancias, ¿no? Puedo medir esta distancia, puedo medir esta distancia, puedo medir esta distancia, pero yo tengo que encontrar la distancia más corta. La distancia más corta va a ser justamente una recta que va a formar un ángulo de 90 grados con la recta. O sea, una recta que forma un ángulo de 90 grados con la recta y pasa por Q, ¿no? Entonces, este segmento lo mido y esa es la distancia de Q a la recta. ¿Está bien? Entonces, eso yo tengo que encontrar. La distancia de, ¿qué es esto? Esto de aquí a aquí. Esa es mi distancia de... ¿Está bien? Eso es lo que tengo que encontrar. En general, la distancia de un punto a un conjunto cualquiera, es esa la definición. Tiene que ser de todas las distancias, digamos, tengo aquí una esfera y tengo un punto aquí. ¿Cuál sería la distancia de esta esfera a este punto? Le voy a poner Q igual. Entonces yo puedo medir muchas distancias, ¿no? Puedo agarrar un punto aquí, puedo medir una distancia ahí, puedo agarrar un punto aquí, puedo medir. Tiene que ser la distancia más corta. De todas esas distancias, tiene que ser la distancia más corta. Esa es la distancia que hay entre ese conjunto y Q. Cualquiera que sea mi conjunto. Esa es una definición general. ¿Ya? Y la distancia de un punto a una recta es siempre es la distancia de un segmento que forma 90 grados con nuestra recta original y pasa por Q. ¿Está bien? Eso es algo que tienen que recordarse. Y fíjense, la fórmula, igual, ya tenemos una fórmula para eso. Entonces dice, la distancia de un punto Q en una recta en el espacio está dada por esta fórmula. Este U tiene que ser el vector dirección. ¿Quién era el vector dirección de una recta? Solamente la dirección, ¿no? Teníamos, aquí imagínense que tenemos una recta, entonces, ¿cuál es la dirección de esa recta? Es encontrar un vector ahí adentro, ¿no? El vector dirección.
Ese va a ser el vector U. Ya mi dibujo no está muy bien, pero es un vector cualquiera. No puede ser cualquiera, cualquiera. La cosa es solo la dirección. Puede ser cualquiera. Puede ser uno grande, uno pequeño, pero la cosa es que tenga la misma dirección, ¿no? ¿Cómo hallábamos la ecuación de una recta? Hallábamos así, ¿no? Teníamos que tener la dirección y un punto en el plano y luego ya teníamos ahí unas fórmulas para encontrar. Entonces vamos a necesitar aquí el vector U, la dirección y un punto cualquiera en el plano. Y obviamente el punto Q al cual queremos calcular la distancia. ¿Y qué dice la fórmula? Tenemos que hallar primero el vector que parte de P hacia Q y luego hacer un producto vectorial. Fíjense, aquí hay una diferencia, ¿no? Con el plano. Hacíamos un producto interno con un producto escalar con la normal antes. Ahora es aquí un producto vectorial con U y lo dividimos entre la norma de U. Y así vamos a encontrar esta distancia que queremos. ¿Está bien? A ver, voy a dejar un rato que dijeran esta definición. Digo el teorema, por favor, a ver, pueden leerlo bien. Ya. A ver, vamos a comenzar a hacer. Ya, entonces tenemos eso, ¿no? Tenemos una recta y un punto Q en el espacio que queremos nosotros medir la dirección. Ahora veremos el primer ejemplo. Dice, hallar la distancia del punto Q, ahí tenemos el punto Q, a la recta dada por, y aquí tenemos nuestras ecuaciones. Esto es una forma de representar una recta, ¿no? Estas son ecuaciones de una recta. Esto también vimos la pasada semana. Y ahora de aquí tenemos que encontrar el vector. A ver, recordaremos un poco lo que hicimos la semana pasada. Voy a borrar esto, lo que estoy haciendo. ¿Qué necesitaba yo para armar estas ecuaciones de una recta? Lo que yo necesitaba era un vector U con coordenadas, digamos, A, B y C y un punto con coordenadas, digamos, X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, ¿no? U me daba la dirección. Y el punto P era un punto P cualquiera del plano. Entonces, ¿cómo armaba estas ecuaciones? Hacía X igual a X sub 0 más A sub T, coordenada, ¿no? A con X sub 0, B con Y sub 0, C con Z sub 0. Entonces, Y va a ser igual a Y sub 0 más BT. Y Z va a ser igual a Z sub 0 más CT. Y esas eran las ecuaciones. Si había un ejercicio que nos pedían estas ecuaciones de la recta, nosotros simplemente teníamos que encontrar el vector dirección y un punto cualquiera en la recta. Y ahí encontrábamos la ecuación. Entonces, teniendo estas ecuaciones, ahora tenemos estas ecuaciones, ¿no? Podemos hallar U y podemos hallar P. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no? Podemos hacer el trabajo inverso que ahora acabo de hacer. Y voy a comenzar a trabajar. Ya, esto solo lo he puesto como recordatorio. Ustedes ya lo tienen esto en sus notas pasadas. Aunque debería haber escrito, lo escribiría aquí al lado. Lo dejaré ahí. Lo voy a dejar ahí. ¿Está bien? Esto como recordatorio. No lo puedo mover. Quiero ver si lo puedo mover esto. A ver, un momentito, por favor. Es que para que no me falte campo, quiero... Vamos
se vuelve bien feo. Ya, lo voy a dejar aquí a un costado, ¿ya? Eso como un recordatorio. Ya. Ay, no sé por qué se volvió un poco lento esto. Espera un momento, por favor. Un momento, por favor. Espera un momento, por favor. Se ha puesto esto un poco lento, no sé por qué. Mm. No sé qué ha pasado aquí. No sé por qué está lento esto. A ver, disculpa un momento, por favor. Voy a salir de esto y voy a volver a entrar, ¿ya? Ya, ahora sí ya está. Ya, lo voy a dejar ahí esas ecuaciones. Eso ha sido como recordatorio, ¿no? Esto lo voy a poner aparte. Es para recordar. Y ahora sí, comenzaremos a resolver. Entonces, yo necesito aquí, para la fórmula, necesito el vector dirección, necesito un punto en la recta. Entonces ya tengo aquí mis tres ecuaciones. Y ahí, ¿quién es el vector u? Ya puedo ver, ¿no? El vector u eran justamente todas las coordenadas que se multiplican con t. Entonces, el vector u va a ser esto que lo voy a pintar con verde, ¿no? Con su signo respectivo. Aquí. Esas van a ser las coordenadas de mi vector u. A ver. U va a ser igual a... La primera coordenada va a ser 3, la segunda va a ser menos 2 y la tercera va a ser 4. Listo. ¿Ve? Entonces ya tengo ahí el vector u. Y ahora el vector p, fíjense quién es el vector p. Eran las variables independientes, ¿no? Las que no están con t. Entonces p también puedo encontrar viendo, ¿no? De esas ecuaciones. Va a ser el menos 2. Va a ser aquí en y no hay nadie, ¿no? Entonces eso es que es 0. En z es 1. Y ya tengo mi punto u, ya tengo mi vector dirección, ya tengo el punto u. Digo, un punto en la recta. Ahora, lo que tengo que hacer para la fórmula es, tengo que encontrar p, tengo que encontrar el vector que parte de p y termina en q. Y eso también ya lo sabemos hacer. Entonces, esto va a ser una resta, ¿no? Entre coordenada y coordenada, entre P y Q. Va a ser 3 menos 2. ¿No? Coordenada, coordenada. La segunda coordenada va a ser menos 1, menos 0, ¿no? Y por último es 4 menos 1. Y esto va a ser igual a 5, ¿no? La primera coordenada, la segunda coordenada va a ser menos 1 y la última va a ser 3. Y ahora sí, ya tengo. Ahora lo único que tengo que hacer... no acaba ahí, ¿no? ¿Cómo? No sería 2 Inge, en la segunda coordenada. Menos 2, menos 0, creo que es. Cierto, me he equivocado, ¿no? Aquí sería menos, no, ¿cómo? No, en la Porque es 3. segunda. Después del 3 hay un menos 2.
en el vector U. En el vector. Y este No, puso ahorita, 1 en la... no, ahorita estoy haciendo P, el punto que parte de P y Ah, Q. perdón, perdón, perdón. Sí, estoy trabajando con este Q de aquí arriba y con este P, ¿no? No con U. Entonces, creo que estaba bien lo que estaba haciendo. A ver, es así, ¿no? Está bien. Va a ser 3 menos 2, es menos 2. Y luego menos 1 de aquí arriba, menos 0, ¿no? 4 menos 1. Sí, está bien. Luego esto se va a poner más, esto va a ver 5 menos 1, sí, está bien. Ya. Entonces, ya tengo todos los datos para la fórmula, pero falta, ¿no? Aquí tengo que hallar el producto vectorial de este vector que parte de P y Q con U. Digo, que parte de P y termina en Q. Y eso producto vectorial con U. Ahora eso lo voy a hacer. A ver, quiero ver si tengo un campo. Aquí ya no voy a tener campo. Voy a dividir esto un poco ya. Ahí continuaré. Después lo voy a dividir. Tengo que hallar ahora para la fórmula, tengo que hallar el producto vectorial. ¿Y cómo era una forma fácil de hallar el producto vectorial? Era hacer un determinante, ¿verdad? Entonces hago aquí, coloco aquí I, J, K. Y aquí anoto en la primera fila el vector, el primer vector. PQ, ¿no? Aquí va a ser 5, menos 1, 3. Ahora abajo el segundo vector que va a ser menos, digo 3, menos 2, 4. Y hallo aquí el determinante. ¿Cómo se encontraba el determinante? Así, ¿no? Primero tapo la fila y la columna de I. La primera coordenada va a ser I. Y, a ver, eso vamos a recordar. Tapo esto, y los que no se han pintado, saco el determinante de esos 4, ¿no? Entonces esto va a ser menos 1 por 4, menos 4, ¿no? Menos 2 por 3, menos 2 por 3, 6, ¿no? Menos 6. Esa es la primera coordenada. Menos ahora, ¿no? Tiene que venir el signo menos. J se pone siempre con menos. Y ahora igual. Tapo esto, y hay el determinante de esa matriz. De las que no se han pintado. Entonces va a ser 5 por 4, 20. Menos 3 por 3, 9. Ahora más K. Y lo mismo, ¿no? Pinto esto, y los que hallo el determinante de los que no se han pintado. Entonces va a ser menos 2 por 5, menos 10. Menos 1 por 3, menos 3. Y ahora solo hacer cuentas. La primera coordenada, ¿cuánto va a ser? Va a ser 6, 2, ¿no? 2 y la segunda coordenada, ¿cuánto va a ser? Va a ser 11, con este menos, va a ser menos 11J. Ahora, la última coordenada, esto va a ser 3 menos 7, ¿no? Menos 7K. Esto en términos de vectores, ¿cómo se escribe? Menos 2, 11 y menos 7, ¿no? Los coeficientes. Y listo, ese es el producto vectorial. Me va a alcanzar campo. Este producto vectorial dividido entre el valor absoluto de I, ¿no? Esto yo voy a utilizar esta parte. Ya no me ha faltado campo, ¿no? Voy a poner aquí unos puntos suspensivos. Y para decir que estoy continuando aquí ya. Y continuamos. Ahora sí, hallar la distancia. La distancia va a ser la norma de
de ese producto vectorial de P por Q dividido entre la norma de U. Entonces ahora solo tengo que hallar normas. Tengo ya todo esto. Solo tengo que desplazar. Entonces la distancia va a ser igual a la norma de el producto vectorial. Ya lo tengo aquí, ¿no? Va a ser aquí 2 menos 11 menos 7. Ya de aquí es fácil, ¿no? Dividido entre la norma de U. U es, tiene coordenadas 3 menos 2, 4. Y entonces esto va a ser igual. Arriba, ¿cuánto va a ser? Va a ser 2 al cuadrado, menos 11 al cuadrado, más menos 11 al cuadrado, más menos 7 al cuadrado. ¿No? La definición de la norma. Dividido entre lo mismo, ¿no? 3 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Todo eso, más raíz cuadrada. Arriba, ¿cuánto va a dar? A ver, ¿alguien tiene calculadora? Por favor, me lo puede hacer. 11 por 11 va a dar, creo que 121. Más 49, que es 7 por 7. A ver, ¿alguien me lo puede hacer? 121. Raíz de 174, Inge. Arriba, ¿no? Sí. Ya, por favor, pueden confirmar. Cuidado que nos habíamos equivocado. Y abajo, por favor, igual, ¿cuánto va a salir? Va a ser 16 más 9, 25. Raíz de 29, ¿no? A ver, ¿me puedes confirmar, por favor? Cuidado que me equivoqué. Sí, es raíz de 29. Ya. Ahora, esto se puede hacer. A ver, las propiedades de la raíz se puede distribuir entre las en un cociente. Entonces, 174 dividido entre 79, por favor, hagan. Y luego lo sacan la raíz. 174, no 79, no 29. Dividido entre 29. Y saquen la raíz cuadrada y me dan un número aproximado. 2,45. 2,45. Ahí está. Entonces, fíjense, ya esta es la distancia de ese punto Q a la recta dada por esa ecuación, ¿no? Tenemos el punto Q y aquí tenemos una ecuación de una recta. Entonces, ¿cuál es la distancia? Había sido 2,45. Ya les digo, ¿no? Tienen que primero recordarse y luego hacer todo con calma, ¿no? A ver, ¿qué necesito? Entonces, paso por paso tienen que ir buscando qué necesitan. ¿Está bien? Ahí acaban esta parte. ¿Existe alguna pregunta? Y hoy, con esto vamos a acabar esta sección de una introducción, ¿no? Al espacio. Y vamos a comenzar con límites y continuidad. Esto igual es algo que ustedes ya saben, es repetir cálculo 1 nada más, solo que con otra variable. Es lo mismo, van a ver si ustedes han entendido cálculo 1. ¿Por qué se han duplicado aquí estas hojas? Ya. Ya está bien. ¿Ya existe alguna pregunta? En el libro he visto que hay unos ejercicios, aquí voy a mencionar un poco. Dice, ¿no? Digo, en nuestra práctica, después de estos ejercicios, hay unos ejercicios de la esfera que dice, dado 2 puntos en una esfera, encontrar la distancia de tal, no, encontrar la ecuación de la esfera. Eso ustedes tienen que recordarse, ¿no? ¿Cuál era la ecuación en la esfera? Eso aquí lo voy a anotar.
Voy a añadir una hoja. ¿Cómo se añade una hoja aquí? Ah, sí, está bien. La ecuación de una esfera. ¿Cuál es la ecuación de una esfera? Entonces, la ecuación de una esfera es la siguiente. Es x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado más z menos c al cuadrado igual a r al cuadrado. Entonces, aquí es el detalle, ¿no? Esta es la ecuación de una esfera. A ver, voy a intentar dibujar en el espacio, ¿no? A y B es el centro de la esfera. Digo, estas A, B y C es el punto, es un punto que es el centro de la esfera. ¿Ya? Eso recuerden. Y si no lo recuerdan, pues, si no lo han llevado nunca, ahora ya están aprendiendo. A, B y C es el centro de la esfera y R es el radio de la esfera. El radio. Radio de la esfera. Bueno, es redundante, creo. Es el radio. ¿Ya? Entonces, aquí estamos en un eje de coordenadas igual, ¿no? Aquí esto es Y, esto X y aquí Z, ¿no? Entonces aquí está el punto P, el centro. Y nosotros podemos encontrar aquí el radio. Este es el radio. Entonces, ¿qué necesito yo para hacer la ecuación de una recta? Necesito solo conocer su centro y conocer su radio. Con eso ya puedo escribir la ecuación de la recta. ¿Ya? Así de sencillo. Entonces, existen ahí unas preguntas que dicen, ¿no? Dado un punto, encontrar la... Hay un ejercicio que vi que dice, dado un punto, dado una esfera y te da el punto, te da el centro, y te dice que esa esfera es tangente al plano tanto. Entonces, ¿qué tienes que hacer en este ejercicio? Tienen el centro y ustedes necesitan el radio, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que calcular la distancia de ese punto a ese plano. Y eso les daría el radio. Entonces, ahí tienen que utilizar un poco su ingenio, pero con esta fórmula ya tienen que ustedes poder. ¿Está bien? Para encontrar una esfera, lo único que necesitan, o sea, para encontrar la ecuación de una esfera, lo único que necesitan es saber las coordenadas del centro y el radio de la esfera. Entonces, con eso ya escriben de esta forma la ecuación. ¿Está bien? Eso solo para terminar. Creo que hay 2 o 3 ejercicios de donde entra la esfera. En el libro hay todo un capítulo de superficies, ¿no? NLP. Y eso no lo voy a hacer porque no tenemos ejercicio en la práctica. Y superficies, además, que es una materia un poco más alejada. Existe una materia que se llama geometría diferencial, ahí se estudia superficies, pero eso yo me imagino que ustedes tal vez no van a ver. Yo eso lo vi en la maestría. Pero sí, es un tema realmente muy interesante. La teoría de Einstein salió de esa teoría, de la geometría diferencial. Ya, a ver. Entonces, si no hubiera ninguna pregunta, yo voy a terminar aquí. La segunda práctica
de toda esta parte de ecuaciones, la voy a esperar para la segunda semana. Voy a mandar al grupo un audio diciendo todo eso, porque igual debe haber alguien que no está aquí, entonces, para que se entere. Igual voy a mandar ya la fecha para el primer parcial. Entonces, vayan estudiando, no se retrasen. Esto de límites y continuidad es solo ya un repaso. Lo que van a hacer, van a ver, es todo lo mismo a lo que hacíamos en clase. Creo que estamos un poco adelantados. Cuando acabe derivadas, voy a intentar hacer una clase o dos clases de puro ejercicios, para que hagamos puro ejercicios. Y voy a tratar de agarrar ejercicios de la práctica. Así que vayan haciendo. Lo que a mí no me gustaba a veces era que muchachos que no habían estudiado preguntaban ejercicios muy fáciles al profesor. Entonces, se puede aprovechar ese día de cuestiones para hacer preguntas realmente un poco más complicadas, ¿no? De los ejercicios. Entonces, vayan haciendo, vayan viendo cuál no pueden. Seguro que debe haber ahí algunos que no deben poder, no están consiguiendo hacer. Entonces, seleccionen eso en dos clases o en una clase que yo esté aquí. Quiero que me den esos ejercicios. Y como les digo, yo voy a resolver lo que ustedes me den. Y si me dan uno fácil, pues voy a resolver ese fácil, ¿no? Entonces, tal vez sería mejor que ese fácil ustedes intenten resolver y lo resuelvan. Y me den algo un poquito más complicado, que realmente no pueda la mayoría, ¿no? Entonces, ya, a ver, vamos a empezar con límites y continuidad. Primero vamos a ver dónde está esto. Ah, no, creo que he borrado algo que sí era importante. Espera un momento. Disculpen, por favor. Un momentito. Disculpen, por favor, un momento. No sé por qué esto se ha borrado aquí. Se ha borrado unas notas que he hecho, no sé por qué aquí directamente se ha saltado a límites. Yo hice las notas completas, no sé por qué. No hay. Ya, voy a parar aquí, ¿está bien? Porque no quiero saltarme. Sería saltarme de lo que estamos haciendo. Quiero definir bien qué es una función de R2 a R, y después ya viene lo de límites. Quiero ver igual su dominio, todo lo que hicimos en cálculo 1, ¿verdad? En cálculo 1 nosotros hemos hecho, a ver, vamos a recordar un poco de eso. Voy a hacer una introducción para la siguiente clase. Nosotros, ¿qué hicimos en cálculo 1? Teníamos una función definida en un intervalo que va de los reales
aire, ¿verdad? Entonces, lo primero, teníamos que encontrar su dominio de esta función, ¿no? Que era su dominio donde está definido, no siempre está definido en todos los reales, ¿no? Por ejemplo, esta función, x igual a la raíz cuadrada de x. A ver, ¿quién me dice? ¿Para qué números está definido? ¿Cuál es el dominio de esta función? A ver, recuerden. Es una definición de cálculo 1. Y a ver, ¿alguien puede decirme el dominio? Para todos los números mayores a 0, Inge. Sí, mayores o iguales a 0. Mayores o iguales a 0. Entonces, el dominio, lo escribimos así, ¿no? El dominio es todos los x en los reales, tal que x es mayor o igual a 0. O bueno, u otra forma de escribir también es hacer así, ¿no? Un corchete aquí. X va desde 0 hasta más infinito, ¿no? Entonces recordaremos esto un poco, la siguiente ya vamos a comenzar. Eso. Teníamos que ver dónde está definido. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de un número negativo no existe, ¿verdad? Eso ya es números complejos. Sí se define después cuánto es esto. Se lo da un valor y se comienza a hacer operaciones en los números complejos. Pero eso y eso, otra historia. En los números reales no existe solución para la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, ¿qué teníamos que cuidarnos? Había 3 puntos que tenían que cuidarse para ver el dominio de una función. Entonces, uno era ver las raíces cuadradas, ¿no? Bueno, las raíces positivas. Eso tenían que cuidarse. Raíces positivas. Para verla. ¿A qué me refiero con raíces positivas? A que, por ejemplo, si tengo otra función, lo voy a escribir aquí, otra función. Sí, está bien. De todos modos, pensaba hacer todo lo que estoy haciendo ahora. La raíz cúbica de x, ¿cuál es el dominio? Digo, positivas no, es raíces pares, quiero decir. Raíces pares. Eso tienen que tener cuidado en las raíces pares. Esta es una raíz impar, ¿no? Y si se dan cuenta, el dominio de esta función son todos los reales. El dominio aquí de este g son todos los reales. O sea, no hay la restricción de números positivos. ¿Por qué? De las raíces cúbicas sí existen, ¿no? La raíz cúbica de números positivos. La raíz de las raíces pares, por ejemplo, de la raíz cuarta, igual, ¿no? Hay que cuidarse ahí. No puede ser negativo. ¿Está bien? Entonces hay que cuidarse de las raíces pares. De otras cosas de las que hay que cuidarse es de los cocientes. Que son iguales a 0, ¿no? Voy a poner aquí entre comillas 0. No tiene que haber cocientes iguales a 0, ¿no? Estoy haciendo un recordatorio. Entonces, por ejemplo, la función igual a 1 sobre x menos 1. Entonces, esta función, ¿cuál es el dominio? Igual, ¿no? Entonces, cuando tienen cocientes, tienen que ver, lo de abajo tienen que igualar a 0 y tienen que ver qué x satisfacen esa ecuación. Entonces, para ellos esto no está definido, porque nunca va a existir una división entre 0. ¿Ya? No existe una división entre 0. 1 entre 0 siempre les va a dar eso en la calculadora. ¿Ya? Eso tienen que recordarse. Alguna vez yo me acuerdo que un amigo me dijo, no, 1 dividido entre 0 es infinito, me dijo. Eso es falso. No es infinito. En realidad lo que sí es que el límite de 1 sobre x, cuando x va para 0, eso es infinito. Digo, cuando x va para 0, ¿no? Eso sí es infinito. Pero 1 sobre 0 no es infinito. Tampoco 1 sobre infinito es 0. Eso, he escuchado muchos errores así. Eso no existe. Es el límite. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿quién sería el dominio? Cuando x valga 1 va a ser eso 0, ¿no? Entonces el dominio va a ser aquí
todos los reales menos el número 1. ¿No? Y por último, lo que hay que cuidarse son de los logaritmos. De los logaritmos. Entonces, esto ustedes se pueden anotar si quieren. Son 3 requisitos que tienen que ver, que tienen que cuidarse para encontrar el dominio de una función. ¿Por qué el logaritmo? Porque el logaritmo solo se puede sacar de números positivos. Estos sí son solo sí los positivos, no, ni el 0 no lo podemos contar aquí. Por ejemplo, f de x igual al logaritmo de, por ejemplo, x menos 1, igual puede ser, o 2. Así. Entonces, aquí solo se puede sacar el logaritmo de números positivos. Entonces, x menos 2 sí o sí tiene que ser positivo. Y esto, ¿cómo se resuelve? Ese 2 pasa a restar, diga a sumar, ¿no? Entonces, esta función va a tener sentido solo para los x que sean mayores a 2. Y eso va a ser, ¿cómo se escribe? El dominio va a ser igual a, puedo escribir así, ¿no? 2, esto pongo un paréntesis, ¿no? Para decir que al 2 yo no lo estoy contando. Entonces va a ser desde el 2 hasta el infinito. ¿No? Ese es el dominio. Eso, a ver, recuerden, vean un poco. Va a pasar lo mismo aquí. Aquí ya va a ser una función pero que ya tiene 2 variables. ¿Qué significa 2 variables? Que depende de los 2 números, ¿no? Aquí nosotros dábamos un valor a x y f de x nos daba otro valor. Aquí vamos a dar ya 2 números. Entonces esto puede ser, por ejemplo, así. Puede ser x al cuadrado menos y al cuadrado. Esta es una función de 2 variables. Entonces, para ver su dominio, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cuidarnos que x al cuadrado menos 2 sea 0. Entonces, para eso no va a tener sentido esta función. ¿Y quiénes son esos? ¿Quiénes son x al cuadrado igual a y al cuadrado? Y ahí tienen que resolver una ecuación, ¿no? Y ahí van a ver, para quienes no tiene sentido, entonces van a poder encontrar el dominio. Eso vamos a hacer la siguiente clase. ¿Está bien? Después es todo lo mismo. El límite, como lo definíamos, es la misma definición del límite. La continuidad, como lo definíamos, es la misma definición de continuidad. Entonces, ahí no me voy a detener mucho tiempo. Lo que sí es que en derivadas. En las derivadas ya cambia un poco más las cosas. Ahí ya se pone más, no sé cómo decir, más emocionante. No, llega a ser un poquito más trabajoso, pero aún así, no es la gran cosa, es lo mismo también. ¿Está bien? Entonces, eso. Yo voy a acabar aquí la clase y la siguiente semana la siguiente clase nos vemos. Vamos ya a empezar con las funciones de varias variables. ¿Está bien? Les voy a pasar este PDF. Yo ya quería comenzar con las funciones, pero bueno, me parece que está bien. Esto de límites y continuidad lo vamos a hacer rápido. Como les dije, es la misma definición. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Y lo importante aquí es derivadas. Derivadas es lo más importante. Ahí sí voy a detenerme, voy a hacer un poquito las cosas con calma, todo. ¿Está bien? Voy a dejar de grabar esto.